yo entendí muchas cosas. Una es que la gente necesita unirse para que exista una fuerza superior. O sea, si nos unimos como comunidad, tenemos mucho más de dónde agarrarnos también. Cuando trabajamos con el otro y cuando le damos valor al otro, tenemos también la posibilidad de crear proyectos más grandes, que nos imaginemos otras posibilidades y otras maneras de vivir y otras realidades. Al final tenemos que creer. Si no creemos, no seguimos dándole a la cosa. Hola, Juli. Hola. ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, estamos acá en este museo acompañados de tu trabajo y hay una palabra, un concepto que me gustaría que empezáramos a enmarcar, que es la palabra encuentro. Y creo que en la colección permanente de este lugar y el trabajo con el que tú hoy lo reactivas o lo pones en diálogo, hay un encuentro por distintos factores. No sé cuáles crees que valdrían la pena mencionar. Bueno, este es un encuentro de tiempos diferentes. Este es un encuentro de dimensiones diferentes. Y creo que también es un encuentro entre las personas que llegan al museo y una intención por llenar este museo con gente pintada, pero con gente que representa una región muy particular. Es un encuentro entre lo que traemos, ¿sí?, y lo que hay en el museo. Es un encuentro porque invita a una procesión y una procesión es un grupo de personas que caminan juntos, entonces es como la llegada de mucha gente que se encuentra en pro de algo. Es un encuentro porque, bueno, estamos acá hablando de arte, pero también estamos hablando de cultura, de identidad y de muchas cosas como muchas situaciones que al ponerse juntas pues permiten que haya una magia, ¿no? Entonces, el encuentro es ese momento donde todo confluye para que algo se dé. En el caso de las procesiones, pues las personas llegan a este lugar cada uno con su propia fe, pero al encontrarse caminando juntos, pues ahí se crea una energía vital y bueno, esto es lo que proponemos en el museo en este momento. Hace unos días, hablando con una curadora, me contó algo, pues me hizo darme cuenta de algo, que era que en la Edad Media el único acceso que la gente del común tenía a las imágenes eran las iglesias y eran las imágenes religiosas. Es decir, había un carácter divino en la imagen. Y cuando vemos los personajes o las personas que están representadas en la colección permanente del museo, vemos seres o personajes, no sé si llamarlo míticos, pero pues personajes santos o arcángeles o mártires. Mártires, exacto. Sí, los mártires, los santos, las vírgenes, todo esto que fue idolatrado, sí. Todo eso que fue idolatrado mediante la imagen, pero con tus imágenes está el otro, está la gente del común, esa que no tenía acceso a las imágenes, está el que va a la procesión, está... creo que ese encuentro es bello, ¿no? Entre lo divino y lo humano. Desde que yo arranqué mi trabajo como artista, siempre he hablado como de la gente del común, de mi familia, que somos gente colombianos de a pie, normales, pero que de alguna manera pues somos la gente que habita este territorio, ¿sí? Yo, por ejemplo, en la intención de esta exposición, yo dije, bueno, vemos todos estos santos, vemos todas estas representaciones de la Virgen, vemos todos estos mártires, pero esto no tendría ningún sentido sin la gente que crea en esto. Y la gente que cree en esto es la gente que va a las procesiones. Y sea uno o no sea religioso,
toda esa gente llevando todas sus intenciones, todos sus sueños, todas sus esperanzas, llevarlas a estos espacios, tú sientes esto de lo divino realmente. O sea, te conmueve que haya personas 8 días antes de la procesión rezando todas las madrugadas para prepararse para el momento en que es la fiesta de la Virgen de los Remedios, ¿sabes? Te conmueve que cada uno lleve sus promesas y sus ofrendas porque esperan que las cosas se pongan mejor, porque estamos en un país que es duro. O sea, vivir en Colombia y no tener fe es difícil ante tantas situaciones dramáticas que vivimos todos los días. Entonces, pues, este es un país que necesita esperanza y eso se refleja en la gente que cree. Y a mí me conmueve porque pues, yo soy una persona creyente, pero no soy una persona religiosa. No de la iglesia, no, yo estudié en un colegio católico, pero ya fui a misa lo suficiente pero estar en estos espacios me conmueve. O sea, ver a la gente caminando con esa devoción, horas, 11 de la mañana, la gente caminando, pidiendo, eso es. Y cuando sale la Virgen, todo el mundo, la gente llora, porque es conmovedor, es la gente lo que lo conmueve a uno. Cuéntame tu vínculo con la región Guajira, de la Guajira en Colombia. Bueno, es que yo vengo del mar y de la montaña. Mi mamá es de la Guajira, mi abuela era guajira y toda mi familia materna es guajira. Y mi papá es del eje cafetero. Y yo me crié en Cali, de ahí viene este acento rarísimo. Todo el mundo es porque tú hablas de la Guajira y tienes este acento. Pues porque al final tienes una memoria que heredas del lugar donde naciste, del contexto que te tocó vivir, de tu familia. Esa es una memoria que heredas. Y tienes una memoria que construyes con lo que haces, ¿sí? Y yo creo que cuando hablamos de imágenes hablamos de memoria, indiscutiblemente. O sea, la fotografía es ese registro de que esto pasó. Las pinturas de alguna manera contienen las memorias con diferentes intenciones, ¿sí? Documentales o, retratar al rey. Siempre la historia de la pintura ha guardado una memoria. Entonces, es inevitable tocar ese tema, pero la memoria que construyes está en lo que haces. Y yo creo que eso para mí ha sido fundamental porque mi carrera artística ha estado cruzada indiscutiblemente por mi vida y como mi intención de entender el lugar en el que estoy y lo que me hace lo que soy también. La pintura es un tema bien complejo en el mundo contemporáneo. O sea, cuando la gente puede sacar un celular y tiene un retrato, bueno, entonces, ¿qué es lo que hace que una pintura hoy en día tenga un sentido de ser hecha, ¿sí? Y lo que decías justamente es que la pintura guarda unos secretos que vienen desde la técnica. O sea, cuando tú pintas un cuadro, estás casi que en un proceso de alquimia. O sea, con 2 colores estás creando un universo entero, ¿sí? Y yo creo que esa magia que tiene la pintura se conecta con la gente. O sea, no es lo mismo estar en el museo hoy y ver esto en este espacio, en estas dimensiones, acercarse y ver el gesto. Ir a los museos conmueve. O sea, las pinturas de Goya no pasan de moda. O sea, tú vas al Prado y eso te eriza la piel porque está hablando del humano. En la pintura está el error, está nuestra interpretación del universo, de la vida, del mundo, de lo humano, de lo sensible. Está el error, está esto que esto vital, ¿sí? O sea, esto que no tiene palabras. Que no tiene palabras para describirse, exactamente. Como cuando uno escucha una canción que lo hace llorar o cuando ves una película y estás pegado ahí y no entiendes eso que te emociona tanto. Yo creo que eso está muy cercano a estas experiencias religiosas. Yo creo que la experiencia de las artes deben estar y están vinculadas a esto que no podemos describir y que nos toca las fibras, ¿sí? Que nos toca esto, que nos lleva a esto que no sabemos cómo explicar, que es inexplicable, pero que es humano y divino. Linda respuesta, porque nos da para otro tema en el que ya no es ese plano humano divino,
y me gustaría tocarlo primero porque eres una artista pues de una edad joven y que ha alcanzado cierto reconocimiento a una edad joven, siendo muy joven todavía. Pero a veces pueden quedar como carreras frustradas o trancadas o sin saber para dónde llegar si no hay como, además de ese plano divino, espiritual, donde la creación surge, también un trabajo de persistencia, perseverancia y lo que decimos acá, pues como autogestión berraquera para compartir ese trabajo, ¿no? Y me gustaría que de pronto también pues le puedas informar a un público que quizás juventudes que estén como interesados en qué es ser artista, pues también ese otro punto de vista, ¿no? El de la autogestión y el de la promoción de su propio trabajo para compartírselo a la gente. Sí, yo creo que no nos lo dicen en las escuelas de arte, tristemente, pero los artistas tenemos 3 momentos. Y es un momento donde creas, donde te imaginas, donde comienzas a investigar eso que quieres hacer, o sea, como un interés genuino, que es como la semilla, ¿sí? Pero esa semilla no crece si no le echas agüita y estás pendiente de la luz. O sea, eso hay que hacer después una producción, la producción de esa idea que tienes. Y esas producciones pues requieren de un tiempo. En la escuela de artes uno está acostumbrado a que hace proyectos pequeños, pero realmente un artista serio tiene que entender que esto es un trabajo que requiere, ¿cómo decirlo? Que requiere etapas diferentes y también un compromiso y también irse poniendo como la vara más alta, ¿sí? Y mientras te pones la vara más alta, pues tienes que luchar con muchas cosas como tu propio ego, tienes que luchar con tus grandes... ¿cómo se dirá eso? Con tus grandes ideas de lo que crees que eres, ¿sí? Esos propósitos, como esos que uno propósitos se fija y todo que te meten en esta película que tienes que ser, si vas a ser artista, entonces tienes que ser famoso. Entonces te meten en un poco de ansiedades absurdas que al final están completamente desconectadas de la realidad. ¿Por qué? Porque las artes, el teatro, la música, las bellas artes están en el mundo de lo extraordinario, ¿sí? Entonces, cuando tú vas a una obra de teatro, pues eso te impresiona, cuando es una película te impresiona porque está desde lo extraordinario. Pero la gente normal tiene un mundo ordinario. Y ese mundo ordinario es el que nos toca vivir a todos. O sea, el que se gradúa de medicina tiene que hacer las prácticas y tiene que arrancar desde abajo como todo el mundo, ¿sí? Pero entonces los artistas se llenan del ego, ¿no? Nos llenamos, nos llena la academia, es que estamos iluminados, o yo no sé, lo divino otra vez. Y la realidad es que no, la realidad es que esto es lo decía mi profesor de Historia del Arte, esto no es una carrera, esto es una maratón, esto es de aguante. Y las maratones no se lo gana Estados Unidos, o sea, Estados Unidos se gana 200 metros, los 200 metros, los 300 metros. ¿Quiénes se ganan las maratones? Los africanos, los suramericanos. ¿Por qué? Porque esto es de darle y de comenzar a entender que es un camino que hay que recorrer. Entonces, si yo le pudiera decir a alguien joven, le diría, si ya estudiaste artes, ya tienes ganado una parte muy importante de este proceso, porque los salones de arte joven llegan hasta los 35 años. Esto es una realidad cruel, pero en este país es así. O sea, hasta los 30, hasta los 35 y se acabó. Ya no eres artista joven, ya no eres una promesa. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Entonces, mientras más sardino uno arranque en este proceso, pues obviamente puede ser mejor, aunque no digo, hay artistas increíbles que han arrancado ya mayores, ¿sí? Pero el camino de uno, si arranca joven, pues te permite aplicar a estos espacios como los salones de arte joven, te permite exponer, te permite también hacer lo que hace la mayoría de gente y es trabajar ¿cómo se dice? Como asistente. Eso es lo que hace todo el mundo y lo que tenemos que hacer como artistas. Yo lo hice. Es un oficio como la talla. Tú no te vas a volver artista, tallador, si no tallas. Entonces tienes que aprender un oficio. Y ese oficio
gasta un tiempo, tiene una curva de aprendizaje que en la escuela de artes pues no hay suficiente tiempo para eso. Entonces es como primero tienes que aprender a conceptualizar, lo cual me parece que la conceptualización es muy importante, pero yo tuve una fortuna y es que el tercer semestre yo siempre he sido re intensa, así, muy intensa. y además como muy exigente, y en tercer semestre mi profesor de dibujo de figura humana, que es lo que hago, esto es muy chistoso, fue como, tú deberías considerar cambiarte de carrera, porque yo era como legalmente rubia de la carrera de artes. O sea, yo era muy personaje, o sea, venía de la provincia, venía de Cali, de un colegio religioso, mi clase de artes era música y costura, entonces estaba muy desconectada de la escuela de artes. O sea, tú vienes de una ciudad como Bogotá y hay gente que estudia en colegios europeos donde ven dibujo desde los 5 años y tú llegas y es como... Entonces, bueno, esa situación tan compleja me obligó a entrar a estudiar también dibujo y pintura. Entonces yo hice una carrera técnica en una escuela que en esa época se llamaba Fábula. Mi profesor era Alfredo Araujo Santoyo, que es un dibujante impresionante y además una persona que conoce la anatomía como nadie. De hecho, lo pueden ver en el Minero de Zipaquirá. Y yo aprendí técnica. Entonces yo estudiaba en la Javeriana todo este rollo que del arte contemporáneo, bla, bla, historia del arte, y en la noche a dibujar y a pintar nos fuimos. Y eso, cuando yo me gradué en la universidad, pues me enseñó que... La universidad me enseñó muchas cosas, pero una es que hay que saber hacer proyectos. Eso también es para la gente joven. Hay que hacer proyectos. La gente licita para hacer un puente. Tú tienes que hacer un proyecto para poder exponer en un espacio como este. Así de sencillo. Esto es un trabajo. Lo dijiste al principio, esos propósitos que uno se pone siempre como hacia un futuro que uno espera que tiene que ser el gran futuro, nos impide o nos tapa los ojos para incorporarse a un presente y a valorar cada paso del pasado que nos llevó acá a este presente. Ya me respondiste un poco, pues como ese camino que hiciste, pero me gustaría de pronto profundizar en algo que me contaste fuera de cámara, que es como tu fascinación por el mundo del teatro. Entonces, porque creo que en tus pinturas también hay una especie de dramaturgia, de relato dramático. Sí, es como una semilla. De hecho, yo entré a estudiar artes visuales porque yo quería hacer cine, porque yo hice teatro desde que tenía 8 años. O sea, yo estudié en Cali Teatro, que era una escuela de teatro en Cali, y Cali es una ciudad muy cultural también. Entonces, yo decidí estudiar arte, me acuerdo, porque vi una obra de teatro de Orlando Cajamarca, se llamaba Alicia Dorada de Monterrey, me acuerdo. Y yo vi esa obra y yo dije, no, esto es increíble. Y yo sabía que como que mi destino era las artes, pero la gente cree que las artes no tienen ningún propósito. Entonces en mi colegio católico era como, no estudie artes porque eso es un hobby. Y yo, pues no, y yo le pregunté a mi papá y mi papá fue como, no, estudia algo que le permita viajar y recorrer el mundo. Súper acertado. Entonces el teatro estaba ahí como en la mitad porque había una intención de hacer cine, pero entonces yo me encuentro con la pintura porque además quería estudiar artes visuales, porque había ese énfasis en audiovisual y teníamos que presentar un portafolio y ahí en la vida como que se te atraviesa, ¿no? Entonces para el portafolio mi papá me metió unas clases de pintura, entonces yo arranqué a pintar a los 16 años haciendo el portafolio para entrar a estudiar artes visuales para hacer cine, haciendo teatro, ¿sí me entiendes? Otra cosa completamente diferente y me encontré con la pintura y con el oficio de la pintura y me engomé. La pintura es mi lengua materna y yo, cuando me preguntan qué eres, digo, yo soy pintora y estudié artes, pero yo soy pintora y la pintura es lo que determina mi vida.
Mi vida, mi manera de relacionarme con los otros, mi manera de hablar sobre el mundo, mi trabajo, pero lo que me define. Y lo que me define es que la pintura está súper cercano al teatro. O sea, tú necesitas un escenario y un público. Y ahí hay teatro. Acá. Ven. Sí. Volteamos un segundo. Loren, ¿puede poner su cámara acá un segundo? Porque me parece lindo que dijiste varias cosas ahora hablando del teatro y del cine, que el cine es imagen en movimiento. Al ver la disposición de las imágenes, pues de las imágenes de tus cuadros en este espacio, pues siento que hay como primero hay unas escenas dramáticas súper identificables que me parecen bellas, es decir, hay más allá de imágenes de personas, hay personajes, es decir, uno encuentra emociones, sentimientos, frustraciones que esos rostros y esos cuerpos te dicen. Y al haber múltiples imágenes en gran formato y en diferente disposición, uno encuentra algo parecido a como son los fotogramas en una cinta de cine. O sea, como que hay una secuencia de imágenes que van componiendo una acción. Entonces sí te propondría como de pronto no lo tendrás tan en la cabeza, pero si tú me explicaras o me tuvieras que explicar como en un guión o en la descripción ya de una película, toda esta escena que está montada, no sé qué ideas te surgirían, no tienen que ser muy precisas, pero entre más me puedas como describir toda esta atmósfera que está pintada en estos cuadros, que siento que es una sola, o sea, hay un sentido de unidad, creo que sería una herramienta bella para poder en el montaje de este programa que te estamos haciendo, Sí. Compartírselo al público. Pues realmente está pensado como una puesta en escena. Es un cuadro de gran formato. O sea, esta es una sola obra. No es que sean muchas pinturas, no. Es una obra de gran formato, está diseñada para el espacio. Entonces, hicimos un estudio de cuál era la altura que necesitábamos para que cuando la gente recorriera el espacio se viera tamaño 1:1, ¿sí? Entonces es muy curioso porque cuando está lleno, ellos se funden entre la masa. Esto es más cercano al cine, o sea, al teatro, porque el teatro es una puesta en escena. Entonces, y también necesitas un recorrido y necesitas ver que la escenografía esté en diálogo con esas ideas que se van a poner en escena, ¿no? Que los personajes van a poner en escena. Entonces, para mí hay unos personajes protagónicos, tienes toda la razón. Mis pinturas tienen algo que es una intención por un ambiente, o sea, que se sienta que hay como un ambiente general y eso de como una sensación de que estamos en un lugar y que se está viviendo el ambiente, la temperatura. Todo esto está en una temperatura súper cálida, que está en diálogo con los colores del museo. Eso fue supremamente intencional. De hecho, yo estudié los pigmentos que necesitaba tener para que estuviera este diálogo entre el museo y las pinturas. Y si hay una intención muy clara, porque hayan unos personajes muy enfocados que son como el centro de las imágenes, como esta niña, como estos 3 personajes de este lado y el perro, como estos personajes que están tocando los instrumentos, o la familia que está a esta dirección, o este personaje que te está mirando. Sí son unos personajes que dan como el foco, pero pues se siente la masa. Y la idea es que en la masa exista esta ambigüedad y las preguntas alrededor de la pintura. ¿Quiénes son estos personajes? ¿Por qué están ahí? Y si hay una intención de narrativa, al final yo estoy dando todas las herramientas para que la gente imagine lo que quiera. Porque al final creo que la pintura necesita como detonar preguntas, hacerse cuestionamientos. También hay una intención de que la pintura misma hable. Entonces hay unas partes que son más dibujadas. En las pinturas hay unos lugares como más enfocados donde hay más empaste, donde la materialidad nos lleva a esos personajes. Pero pues la intención general es que casi que uno recorre y comienza a ver toda la procesión, lo que ocurre en la procesión. Entonces están los hombres que reciben las velas, que eso está en diálogo con este cuadro que es la Misa de San Gregorio, donde está la iglesia militante y la mayoría de personajes son hombres. Okay. Entonces, en la fiesta de la Virgen de los Remedios, los hombres reciben la luz y esa luz la llevan a su casa. Entonces, eso que es tan particular, pues de alguna manera se conecta con el espacio. Yo hago como una apropiación de forma y me conecto con el espacio a partir de esa forma del cuadro y este cuadro. Cada uno de estos
estas, que son como unos frames, sí puede ser, son como pequeños momentos de la procesión. Cada uno tiene un detalle particular y la gente lo va descubriendo. Ahora, a la reversa, tú ves la pintura de gran formato y vemos esta obra completa, pero en la reversa de estos paneles tenemos las horas de la procesión y ahí se ve la escena completa. Entonces, este es como un pequeño fragmento de esa escena a esa hora, ¿sí me entiendes? Y eso es bien curioso porque entonces estos colores son indeterminados, no sabemos si es de día, si es de noche o si es de la madrugada, no sabemos muy bien. Es un color muy terroso, como onírico, pero los colores de las horas de la procesión son precisos a la hora en que ocurrió eso. Entonces nos da un espacio-tiempo. Sí creo que en todo mi trabajo hay como esos intereses por las artes en diferentes dimensiones. Yo me casé con un músico, voy a teatro, soy una persona que va a teatro, voy a exposiciones, soy una persona que consume arte. Entonces eso está en mi vida y está en lo que estoy pensando. Y la gente cree que el trabajo de un pintor es solamente ir al taller. No, el trabajo de uno como pintor se enriquece viendo el trabajo de otros, entendiendo el arte contemporáneo también, leyendo, viendo qué está pasando en el universo, conectándose con esas otras obras de otros, porque lo que nos enseña el arte es a dudar, pero también a entender que el mundo es diverso, que hay artistas, cualquier cantidad de artistas diferentes, y eso es lo que hace rico también acercarnos al mundo del arte. Siempre va a ser una sorpresa lo que te vas a encontrar. Creo que tenemos una memoria que heredamos y una memoria que construimos. Al principio de mi carrera yo me dediqué a buscar la Guajira buscando a mi abuela. O sea, cuando estaba en la Escuela de Artes era como, bueno, ¿qué te hace diferente? Yo decía, bueno, tengo una abuela muy particular. Mi abuela está en los archivos nacionales. O sea, mi abuela fue reina de la gracia y de la simpatía. Entonces aparecían los periódicos de memoria visual de la Guajira. Aparecía la foto, el primer avión que llegó a Riohacha. Son unas fotos requete legendarias. Y en la Guajira existía un periódico que se llamaba Ecos de la Guajira. Y desde que yo era niña, como mi familia era tan arraigada, todas las vacaciones yo iba a Riohacha, o sea, era como obligado. O sea, yo nunca pasé la Feria de Cali, nunca. Ni puedo decir que algunas vacaciones allá estaban en Cali, nunca. O sea, las vacaciones mías eran en Armenia y en La Guajira. Y La Guajira se convirtió como en mi primer recuerdo de niña. O sea, yo tenía 2 años y mi abuela me llevó sola, fuimos mi abuela y yo allá. Entonces, ahí se crea este vínculo tan fuerte. Entonces, desde el principio de mi carrera yo estaba buscando a mi abuela, archivos, memoria visual de La Guajira, entendiendo de dónde venía esta historia mágica. Mi bisabuelo era palabrero, tenían una casa en un pueblo que se llamaba Carretía, que ahora está en la frontera entre Colombia y Venezuela. Entonces, esto podría salir en películas, que además son unas historias súper legendarias. Y las fotos del álbum de mi casa son una locura. Entonces, yo estaba buscando La Guajira, buscando a mi abuela, yendo para allá, entendiendo, ¿no? Y después, en un momento, la casa, que era la casa de mis bisabuelos, esa casa quedó desocupada. Y yo la primera vez que entré a esa casa, yo dije, ¿qué es este lugar? Tan la locura, o sea, tiene doble altura, una casa antigua, pues de estas paredes de adobe, tú entras y era un espacio, además, impresionante, porque la señora que vivía ahí tenía un restaurante y era como coleccionista de afiches de todos los juglares vallenatos y toda esa memoria, pues, de La Guajira. O sea, era un lugar la locura, era muy extraño y yo quedé impresionada con ese lugar. Esta señora muere, la casa se desocupa, mi mamá entra en una crisis porque ¿qué hacemos con este lugar? Y entonces yo me obsesiono con arreglar esa casa, yo me obsesioné, o sea, yo dije, yo tengo que arreglar esa casa, lo que sea. Entonces, en el 2000, creo que eso fue en el 2016, ya lleva un rato de artista y tuve la fortuna de estar en Arte Cámara, que eso fue una cosa que muy especial porque no pensaba que fuera a pasar. Había aplicado 4 veces y este proyecto era muy particular porque se hizo con 2 becas, una beca que tuve en La Guajira, una beca que era un viaje desde la Alta Guajira hasta llegar a Monpós y un viaje que hice a Alaska. Entonces, en Alaska estaba explorando los colores fríos y en La Guajira los colores cálidos, ¿sí? Y pues hice 150 acuarelas, 2 videos y yo dije, yo necesito vender esta vaina para arreglar esa casa. No sé cómo, pero la voy a vender. Y estando en Arbo, además súper pendiente de mi obra, otra vez autogestión, la gente cree que a nadie le llega nada regalado. O sea, uno aquí como artista tiene que buscarse todas las oportunidades, aplicar a las convocatorias, si no quedas, vuelves y aplicas. Yo apliqué 4 veces a Arbo, o sea, de verdad. Y quedé ese año y yo dije, la voy a vender y voy a arreglar esa casa.
y mi mejor amiga es ingeniera, mi esposo se va conmigo, mi novio en esa época, si se va conmigo se merece que me case con él. Entonces, pucha, estamos en Arbo y recuerdo que llega un señor súper elegante y me hace un poco de preguntas súper difíciles y la pregunta así clave fue, ¿y qué quieres hacer con esta obra? Ya sabía qué quería. Necesito que me la compre un coleccionista completa para que algún día esté en un museo. Bueno, ok. ¿Y cómo lo piensas hacer? ¿Tienes galería? No. No tengo galería, pero llegará alguien que se interese. Me dijo, yo sí tengo una galería, pasa por mi espacio, me entrega su tarjeta y yo, ok. Listo, sí señor, pero aquí en Colombia la gente habla resto de carreta. Entonces yo dije, pues de pronto sí, de pronto no. Y voy a la mitad de Arbo, o sea, en el pabellón gigante, en la mitad está pues un stand impresionante, está creo que la obra de Santiago Cárdenas, más este señor ahí hablando como con el presidente Gaviria, yo no me acuerdo, es una cosa así como la locura, y yo, señor, usted me va a comprar la obra completa. Y el man fue como, pues ya te dije, llama el lunes a mi galería, y efectivamente el lunes llamé, el miércoles me pagaron, tuve que empacar todas las obras, se las llevaron, y ya nos pagaron en dólares. ¿Qué vamos a hacer? Arreglemos la casa. Entonces llamé a mi mejor amiga, Alejandra, que Alex, nos vamos para La Guajira. Listo, de una. ¿Puedo ir en febrero? ¿Puedo ir a finales de enero? Le dije, bueno, ¿por qué va a renunciar? Le dije, perfecto. Ella va a renunciar a su trabajo en ese momento. Enero, pues, es un mes para los músicos muertos. Y entonces nos fuimos a la aventura y arreglamos esa casa. Pero eso fue una locura. O sea, esta casa, cuando llegamos, tenía un panal de abejas de 1 metro dentro de la casa. Imagínense eso. Esta es mi obra más... Yo creo que más importante y también lo que de alguna manera divide mi trabajo un antes y un después, porque cuando tú arreglas una casa de estas, sin agua, sin luz, que teníamos que cambiarle el techo, teníamos que ponerle baños, no había nada, y tú arreglas eso y dices, lo que me pongan, ya díganme que lo hago. O sea, esto fue un trabajo impresionante. Teníamos 25 trabajadores en la casa, movilizamos pues un poco de gente, pero también movilizamos un poco de materiales, arreglamos esa casa y yo entendí que era como un lugar muy especial para mí. Y eso coincide con que terminamos este proyecto y yo me voy a una residencia artística en Holanda, a un pueblo que es una locura, es como una sociedad utópica. Este pueblo se llama IJsbeek. IJsbeek queda en la frontera entre los Países Bajos y Bélgica. Y pues me invitaron para ir 3 meses. Entonces me voy a este pueblo y este pueblo, a la semana que yo estoy allá, se gana el premio al pueblo más innovador de Holanda. Y yo era como, y hace 2 años se ganó el premio más innovador de Europa. Y esta gente es innovadora porque ellos dijeron, no queremos que el gobierno venga a nosotros a decirnos qué tenemos que hacer. Nosotros tomamos las decisiones y que ellos hagan lo que nosotros queremos, ya. Entonces ya armaron una cooperativa y el café del pueblo lo iban a vender y dijeron, comprémoslo entre todos. Entonces, esto es como una gran comunidad. Entonces, el café del pueblo tiene 400 dueños. A ese pueblo llegó un artista como en los años 30, que era un artista que venía de Rotterdam y toda la vida fue al pueblo, pues toda su vida adulta, o sea, 60 años, cuando este señor muere, se dan cuenta que tienen un archivo increíble de cómo el pueblo se transformaba en los veranos, porque el señor iba a pintar solo en verano, un artista en residencia. Deciden hacer este proyecto, deciden como coger esta obra, hacer un museo, después de ese museo hacen una ruta de caminata, comienzan a hacer unas esculturas de gran formato. En este pueblo hay una vaca que mide 10 metros, que puedes recorrer, o sea, tienen un carnaval como el carnaval de negros y blancos. Esto es todo real, te lo puedo mandar los videos para que los veas. Y en este pueblo yo entendí muchas cosas. Una es que la gente necesita unirse para que exista una fuerza superior. O sea, si nos unimos como comunidad, tenemos mucho más de dónde agarrarnos también. Cuando trabajamos con el otro y cuando le damos valor al otro, tenemos también la posibilidad de crear proyectos más grandes también. Y en ese pueblo yo dije, pues la fuerza está en caminar juntos. No tenemos que ir para el mismo lado, necesariamente, pero sí como en comunidad, saber que todos al final tenemos que ir todos junticos en final del día, pero al final vamos a llegar a un lugar. Me acuerdo que en ese proceso de estar en la residencia, como tenían esta ruta de caminatas con las esculturas, me dijeron, ¿quieres pintar acá este mural? Y yo dije, ¿quieres hacer un mural acá en esta pared? Y yo dije, bueno, yo creo que sí, hagamos un mural que se llame Caminemos Juntos. Esto fue, o sea, es un momento que también como muy revelador, porque yo hago una pintura que mide 17 metros y 4 para arriba. Yo mido 1,60, o sea que esto era el doble de mi tamaño. Y además la pinto sola.
y hago un tour, y la idea era hacer como esta gente caminando juntos. Entonces invitamos a la gente a caminar en el pueblo, hicimos una grabación entre todos, después yo cogí esos frames y armé como la composición, comencé a pintar y comencé a averiguar. Y es que las pinturas necesitan tener un significado, no es pintar cualquier cosa. El problema no es la pintura, el problema es que vas a pintar y que eso conecte con un público. Entonces yo comencé a averiguar y en este pueblo existe una historia muy triste. Uno de los habitantes del pueblo era un pelado que era artista, él hacía street art y siempre hacía unos cerdos. Pero en Holanda no es como acá que la gente va pintando, no. O sea, para pintar en Holanda necesitas permiso, pucha, de todo el mundo. O sea, eso es Entonces, si tú pintas afuera, street art, pues te pinta encima la ciudad, o sea, te borran. Entonces, en la pared donde yo iba a intervenir, antes de que yo pintara, había un cerdo que él había hecho en un stencil, ¿sí? Este pelado tenía esquizofrenia, pidió la eutanasia, se la negaron porque era muy joven y pues tomó una decisión muy trágica y en un pueblo tan pequeño pues eso fue muy traumático. Y sus papás fueron a la caminata que yo propuse. Entonces lo primero que yo pinté fueron estos señores y este cerdo en la mitad. Y eso fue como un detonante para que la gente del pueblo se conectara con mi trabajo. Pero, ¿sabes? Que la gente iba, ¿sabes la historia? Y además ese pueblo tiene un poco de historias alrededor de los cerdos, porque además tienen como una planta de energía con el estiércol de los cerdos. Y además tenían como unos cerdos de altísima calidad. Bueno, hay un poco de historias en ese pueblo alrededor de los cerdos, pero de esta imagen era muy particular. Y poner a sus dos papás y a este cerdo ahí al lado era como muy revelador. Y comienza pues a llegar la gente y yo estaba pintando y yo tenía un boceto, pero entonces la gente llegaba todos los días y entonces yo dejé de comprar desayuno, almuerzo y comida porque además era verano, entonces yo pintaba de 6 de la mañana, esto es real, 6 de la mañana a 9 de la noche. O sea, yo estaba ahí porque necesitábamos terminar, o sea, este era el final de mi residencia. Pinte y pinte y pinte y pinte. Y llegó un momento en que yo no me di cuenta, pero salimos en el periódico y entonces decía The Night Watch of Eisbeck. O sea, The Night Watch es la pintura más importante de Rembrandt. Y dicen que está en este pueblo y que lo está pintando una colombiana. Entonces eso comienza a llegar gente de todo lado y en un momento era como, necesito como escoltas para poder pintar y terminar esta vaina. Entonces llegaba la gente que me lleva el desayunito, no, pues como no lo pinto a ellos y a los hijos. No, que el perro, que todas las tardes antes de que terminamos de pintar hay que llevarlo, pintemos el perrito. Que la señora que me prestó la bicicleta, hay que pintarla a ella, a los hijos. Entonces esta composición se fue agrandando. O sea, digamos que yo tenía una idea de 20 personas, una cosa así, y al final terminé pintando... Pero eso era un río de gente, todo. Y mis personajes, unos son muy claros, pero hay unos que son como muy determinados. Entonces había gente que era como, ¿ese soy yo? Claro, que puede ser tú, por supuesto. Entonces, fue muy especial el día del lanzamiento del mural. Tuvimos una procesión y yo entendí en ese pueblo que tú tienes un valor, que tu trabajo tu trabajo y tu experiencia de vida tiene mucho más impacto en una comunidad pequeña que en una ciudad como Bogotá. Bogotá, sal aquí ahorita al centro. Esto es un tumulto de gente y de artistas y somos un número más. Pero en el pueblo yo soy la pintora del pueblo. La pintora del pueblo que salió en televisión. y eso también lo vuelve a una especie de referente. Y que exista un referente permite que nos imaginemos otras posibilidades y otras maneras de vivir y otras realidades. Y Camila, lo dijiste porque dijiste varias cosas muy bellas. Caminar juntos, que este mensaje quede claro y que la idea de un medio, siempre lo digo como la televisión pública, es transmitir mensajes que permitan de alguna forma volvernos mejor como comunidad. Entonces el concepto de caminar juntos, de convertirse en un referente para superarnos y para inspirar. Entonces te quiero felicitar y te quiero agradecer por compartirnos pues estas experiencias y este camino de vida que sigues caminando y que seguimos caminando todos juntos para contagiar de amor, de paz y de belleza y de arte. Y de esperanza. Al final tenemos que creer. Si no creemos, no seguimos dándole a la cosa.
De un museo nos vinimos a una galería y lo que hablábamos allá creo que es súper pertinente volverlo a tocar acá en el tema de que además de ese mundo espiritual en el que se debe sumergir un artista, pues también hay un mundo material y cotidiano en el que se debe persistir, resistir. Y para eso pues también como que ha habido como un aliado que hoy acá también es nuestro anfitrión, al que quisiera, ya lo introdujiste tú contándonos esa historia, el señor muy elegante que viste en Artbo. Sí. Y bueno, al que pues quisiera agradecerle por recibirnos hoy como anfitrión en su galería en Bogotá, León Tovar. Y bueno, no, sin más palabras, acá invitarlo a que nos acompañe en esta charla y que pues, ustedes puedan conversar y hablar sobre esos temas, ¿no? Sobre cómo se potencia un artista. Pienso que el trabajo de Juliana es completamente contemporáneo a lo que está pasando, no a nivel latinoamericano, sino a nivel mundial, con connotaciones regionales que nos, digamos, que nos tocan y que nos pertenecen. Hoy por hoy la pintura tiene un renacimiento en los últimos 10 años. Indiscutiblemente el arte femenino ha cogido muchísima vigencia, pero lo que es excepcional entre muchas cosas de Juliana es que su narrativa, digámoslo si lo podemos llamar así, o su concepto, siempre tiene un toque de esperanza, no hay denuncia específica, sino es más en torno a la sociedad, a la congregación, a la comunidad. Eso para nosotros es súper refrescante. Sin hablar que ella es una pintora de miedo, es un pura sangre, que es básicamente lo que está pasando a nivel mundial. Hoy en día o usted pinta o se mete en otro mundo que es la parte conceptual y el minimalismo y otro tipo de temáticas artísticas. Entonces, lo de Juliana pareciera sencillo, pero no es tan sencillo. Es bien complejo, es una narración pura, diáfana, es completamente honesta su pintura. No hay trucos por detrás de ella. Ella desarrolla cualquier trabajo al minuto. Ella puede pintar delante suyo o detrás suyo. O sea, muy pocas veces uno encuentra artistas de esa factura y además con esa riqueza conceptual. Y ya desde el campo pues me gustaría que quede claro para el público, porque Juliana lo ha mencionado, pero pues es mejor que esté en primera persona, en qué consiste la labor de más allá del galerista o no, pues más bien del promotor de un artista. Y Juli nos contó un poco el encuentro de ustedes, pero si lo quieren rememorar, bienvenido. Y lindo que nos enteremos la importantísima labor de las instituciones que respaldan a los artistas, porque tienen que hacer una inversión económica, de tiempo, de trabajo, que tú llevas muchísimos años haciéndola y quisiera que nos la explicaras. Esto es una profesión y hay que asumirlo profesionalmente. Tiene muchos ingredientes para lograr algún tipo de éxito relativo. Entre esos, pues, es la investigación, el estudio, el equipo. Tengo un equipo muy joven, gente muy fresca, en la cual ellos van aprendiendo en el transcurso. Todo esto lo sumamos para llegar a promocionar artistas, a invertir en ellos, visualizarlos antes de que la gente los visualice. Hay algo que a mí me molesta mucho, es el copy-paste, que se copien de un programa, de una galería que solamente se la pasa estudiando, investigando. Entonces, nosotros evitamos tener buen oído y más bien buen ojo
digamos, nos concentramos mucho en lo que es el artista, su proceso, digamos, conceptual, su destreza, su profesionalismo. Y digamos, estos ingredientes que se juntan con una entidad privada como es la mía, que es con ánimo de lucro, pero también tenemos ánimo de promoción y de velar nuevos artistas ante la sociedad, sin que ni siquiera ellos se den cuenta, evidenciamos lo que no alcanzan a poner los curadores, las galerías ni las casas de subastas. O sea, básicamente el trabajo de la galería es el más importante, es el que no legitimiza, pero al final la gente sabe que una galería que está detrás de un artista es por algo y de acuerdo pues a la seriedad del programa de la galería. Entonces nosotros llevamos muchos años, en el caso Juliana estudiándola a ella, la verdad más de 7 años mirando todo el progreso desde el primer amor a primera vista que tuve con ella, porque se me hizo irresistible no coleccionarla, no sé, por piel o por ojo, como se quiera llamar. Su presentación fue perfecta y ver esa destreza de hacer usted 152 paisajes al minuto, porque yo creo que un paisaje eso no se demora más de 10 minutos, 15 minutos. De pronto estoy hablando sandeces, pero... No, sí eran rápidos y difíciles por el clima. Claro, además unos en caliente, otros en frío. Entonces de Alaska a Punta Gallinas, o sea, son... estados de ánimo diferentes, aires diferentes, pincelada diferente. Usted con frío no pinta igual que con calor. Entonces, todo este conocimiento del equipo nuestro de acá de Bogotá, el equipo de Nueva York, siempre estamos... No es como decía Paula Cooper, tampoco hacemos trasplantes de corazón, pero sí ayudamos a los artistas a ponerlos en una escena de dignidad y de coleccionismo a nivel de museos, a nivel de exhibiciones oficiales, institucionales, y obviamente la parte comercial también la desarrollamos. Tenemos un proceso en la cual las primeras personas que se interesen son las que mejores le van, digamos, económicamente, son los que compran al mejor precio, y llevamos un proceso normal de ascenso económico que al final de la historia todo este esfuerzo, todos estos artistas jóvenes o viejos aún, sus padres les han pagado sus carreras, o sea, todo el mundo quiere recuperar de una u otra forma toda su energía, su tiempo invertido, la plata de los papás, toda esa incertidumbre. Entonces, al final, lo que hace una galería es cumplirle los sueños a todo el mundo. Pues, Juli, me encantaría, ya nos contaste la historia, pero vamos a ponernos más emotivos y nos cuentas un poquito lo que nos contaste de León, que sería pues muy bello para rematar el capítulo. Claro, León es un coleccionista muy importante, además de galerista, un coleccionista muy importante en Colombia. Yo estaba en Arbo porque así es la vida. Además rarísimo porque todo el mundo era como con acuarelas, es como sí, todo esto es posible si hay un trabajo contextual importante, digamos. Eso fue, recuerdo pues que llegó León y miró todo y me comienza a hacer unas preguntas muy duras y yo con una convicción le respondí lo que tenía que decir. ¿Qué quieres hacer con esta obra completa? Necesito que un coleccionista la compre completa para que un día esté en un museo. ¿Y tienes galería? No. Alguien llegará, toma mi tarjeta. Y fue como... Y eso fue así, el lunes llamé, el miércoles me transfirieron y desde entonces creo que he sido re intensa con León mandándole todo este proceso, todos mis trabajos por fuera, cuando estuve en Holanda, cuando estuve en Suiza, cuando estuve exponiendo en La Habana, cuando estuve en Londres, te conté que había restaurado la casa, que lo que había pasado. Creo que con un juicio de mantener también informada a la gente que invierte en uno. La gente que cree en uno, la gente que lo colecciona, pues es gente que también le está apostando a uno a largo plazo. Entonces es importante que uno como artista, cuando está autogestionado y cuando es independiente, pues mantenga esa relación, y lo hice con León. Lo cual es lo más profesional del mundo, porque no se trata de que un artista le vendió a un coleccionista y como que salió del tema y como que se liberó, sino que Juliana le da un mantenimiento conceptual. Entonces usted está enterado de sus avances, de sus progresos o también de desaciertos. Entonces usted comienza a analizar y dice, bueno, esta es una artista tan joven pero tan profesional que básicamente ella alimenta todo el concepto de su propia obra haciendo, ejecutando
y exhibiendo y promocionando, y ella misma informando a las personas que deben informar. Entonces, obviamente, pues tienen un señor medio loco que compró 150 piezas o 150 y pico piezas. Claro, ella no me dejó botado como diciendo, bueno, el señor compró y se fue. No, como la veo a ella hacia mí, vamos a alimentar este gesto de este señor, vamos a alimentar este esfuerzo de este señor, o vamos a ponderar lo que le gustó a este señor. Entonces, obviamente, tácitamente, yo siempre he estado mirándola y viendo esa lucha y esa carencia de fatiga de ella. Es impresionante porque no para, solo trabaja, y esos son los artistas que a mí me generan pasión. Entonces, yo soy bastante trabajador y me gusta que el artista tenga labor. Y en eso admiraba también mucho a Fernando Botero, que el hombre se levanta a las 8 de la mañana, con todo lo exitoso que él era en muchos aspectos, entre otras el económico. Él nunca dejó de levantarse a pintar. Entonces, si eso no es un ejemplo para todos los artistas, y si usted no puede ver eso en un artista joven, usted está en el negocio equivocado. Entonces, muchas veces estamos propensos a irnos de un lado determinado, pero pienso que en el caso de Juliana, ella alimentó perfectamente lo que yo necesitaba alimentar para llegar al punto en que estamos acá entre este platanal fantástico y hemos tenido, digamos, muchísimas ventas a colecciones muy importantes. Tiene pedidos de la exhibición en instituciones culturales. O sea, le auguro muchísimos éxitos a nivel, digamos, de museos. Me imagino yo que esto va a funcionar muy bien. Pero además, ella es un aditamento importante y es refrescante al mercado local. Digámoslo, vamos a hablar nacional y regionalmente, porque la verdad, cuando tú miras estas obras, son de altísima dificultad, de altísima destreza, y es como Gauguin. O sea, la niña la maneja impecablemente. Entonces, espero no haberme desviado mucho, pero a este punto de hora pues fue que llegamos, ¿no? Y pues, desde la primera vez que la vi, yo pensé como un idiota, pensé que era un hombre, y pensé que era como un mini Biederman, como esas acuarelas de Emil Nolde, que usaba trucos que las pintaba por detrás, pero la gente no se daba cuenta, entonces daba unas tonalidades que solamente estaban por detrás. No debería haber dicho esto en público, pero yo pensaba, y de pronto hablé con la niña me comenzó a explicar súper profesional. Le dije, bueno, ¿y esto qué? ¿Conoces a Nolde, a no sé qué? Me contestó todo, y claro, yo al principio no había quedado en cuenta que era la artista la que me estaba exponiendo. Entonces, en ese punto de hora, pues nada, solamente hemos tenido un seguimiento magnífico y viendo todos los éxitos de ella, que increíblemente pues no tenía una galería nacional. Entonces, básicamente, este punto donde estamos es un programa que tenemos para sacar adelante artistas magníficos que nadie se han dado cuenta que existen. Entonces es un reto gigante. Entonces, obviamente, la competencia está tratando de buscar esos artistas que la verdad ya los tenemos casi todos en la cabeza, y nada, pues es un programa bastante interesante en la cual Juliana hace el perfecto match para lo que nosotros queríamos. Bueno, Juli, acá en este platanal, como decía hace un momento León, y también como aludiendo a sentirnos en el patio de la casa, y que ojalá llegue a los patios de la casa de muchas casas en Colombia, y ojalá de gente joven, y bueno, no tan joven también, pero que ese mensaje de inspiración, pero también de lo que decíamos ahorita, de resistencia y de persistencia, pues siga contagiando a mucha gente. Gracias a ustedes por recibirnos en sus casas, gracias a ti por permitirnos este espacio. Siento también que lo que decías, hay que resistir y aguantar para contagiar a más gente, porque al final pues es un camino que vale la pena también. O sea, cuando uno hace lo que quiere, convencido de que eso es lo que debe hacer, sin hacerle daño a nadie, pero más bien tratando de traerle buena energía al planeta
contagiar de alegría, de esperanza. Creo que hacemos algo que es muy valioso y siento que estos programas pues conectan con la gente en sus casas para que sueñen también, sueñen desde sus casas y crean que cosas maravillosas pueden pasar. Perfecto, muchas gracias. Gracias. Señal Colombia, la señal de la paz. Ministerio TIC,